Todos sabemos, y no hace falta venir de Almería para decirlo, que el discurso político es un discurso de confrontación. En una perspectiva actual, lo que ocurre es que en la actualidad los mecanismos que utilizan los políticos, sobre todo los mecanismos intensificadores, son los mismos que se han utilizado siempre. En ese sentido no hay novedad. Pero yo lo que pretendo en esta conferencia es explicar esos mecanismos. Es decir, se trata, todos sabemos que el lenguaje político, por ejemplo, al igual que el publicitario, lo que pretende es hacer saber para hacer hacer. O sea, el lenguaje publicitario lo que hace es dar a conocer un producto para que la gente, una vez que lo sabe, lo haga. ¿Y qué hacer? Comprarlo. El discurso político es lo mismo, es hacer saber, dar el programa, dar al partido para que la gente vote. Entonces, para eso, obviamente, tiene que persuadir. Y para persuadir, tiene que utilizar unos mecanismos, pues como son las series numerativas, como es la repetición, como es, por ejemplo, la pregunta retórica. La pregunta retórica está llena de intensificación del discurso, ¿no? Y de todo eso de lo que voy a hablar. Hay otros mecanismos, que son los que yo llamo enmascaradores, donde se trata de enmascarar la realidad, bien mediante el léxico, lo que para uno es ajustes, ¿verdad?, pues para otros son recortes, según que esté en la... No de derecha a izquierda, no tiene nada que ver, es que esté en el gobierno o que esté en la oposición. Los ajustes, obviamente, es una palabra que todos pensamos como positiva, hay que ajustar, no hay dinero. Cuando tú hablas en vez de ajustes, que es lo que habla el gobierno, la oposición empieza a hablar de recortes, ya está, obviamente, menguando el término. Y de eso, o por ejemplo, el lenguaje vago. Hoy, en un periódico de la ciudad de Ceuta, he leído que Sánchez dice que, no es textual, porque no me acuerdo exactamente, pero era algo así, como Ceuta está en un buen momento y el día de mañana o el futuro va a ser mejor. Lo del futuro va a ser mejor, sí lo recuerdo. Bueno, y eso de estar en un buen momento y que el futuro es mejor, ¿cuánto es mejor? Mejor con respecto, eso se llama lenguaje vago. Y es un lenguaje que se emplea pues cuando se dice una mejora relativa, el país va a haber una... Bueno, y todo este tipo de lenguaje lo que se trata de enmascarar, porque el político tiene un problema que no tenemos nosotros, que es la obligación de decir lo que sabe o de callar lo que no puede decir. Entonces se encuentra con estos mecanismos, o por ejemplo la ambigüedad. Hay un ejemplo que yo siempre cito en la charla y en clase, cuando tenía la clase, que el ejemplo mayor de ambigüedad que existe, creo yo, en la historia de España, es la declaración de Puigdemont de la independencia de Cataluña, que al día siguiente no sabíamos si Cataluña era independiente. Pues es el caso de la ambigüedad, el lenguaje se retuerce para decir y no decir al mismo tiempo. Y de eso es de lo que yo entiendo cuando hablo del discurso político, de esos mecanismos que se utilizan. El lenguaje peyorativo, lo que es peyorativo, siempre es en la oposición, siempre. Y el lenguaje positivo, podríamos llamarlo atenuador, siempre se utiliza en el discurso. Es decir, por ejemplo, el copago. El copago era una ayuda solidaria, decía el partido que gobernaba, Sáenz de Santamaría, cuando era ministra del PP, era una ayuda solidaria, el pagar los medicamentos. Recordad que puso un tanto por ciento pequeñito, bueno, pues para el gobierno era una ayuda solidaria. Pero la oposición no se traga lo de ayuda solidaria, es un copago. Y para mayor INRE no tienen bastante con el término copago, sino que repago. Claro, estamos hablando del gobierno siempre el lenguaje atenuador y la oposición lenguaje peyorativo. Pero eso ha existido toda la vida y dentro de... Cuando su nieto sea también periodista, también lo va a encontrar, porque es una constante, que no depende de derecha y de izquierda, sino de gobierno o no gobierno. Los políticos escuchan lo que les interesa escuchar, dicen lo que intentan que le conviene decir y obviamente pues se está en un estado siempre de confrontación. Y ese estado de confrontación le lleva
en muchas ocasiones a no escuchar. No pueden escuchar porque ellos llevan, normalmente los debates siempre llevan preparado lo que van a decir. Y entonces hoy hay un trabajo, por ejemplo, se está haciendo en Almería una tesis sobre los mecanismos de evasión. Es decir, preguntas y luego hay 30 mecanismos al menos evasivos, es decir, que la pregunta no se responde. Bien porque solo interesa una parte de la pregunta, bien porque se responde con un ataque, o bien por otros muchos mecanismos. Es decir, que el político normalmente escucha cuando le interesa escuchar y escucha lo que le interesa. Hoy en otra televisión me ponía un fragmento en el que el presidente de Ceuta, ante una pregunta de Vox, le responde de otra manera completamente diferente. Lo normal es que le hubiera respondido primero y luego le hubiera dicho el ataque, ¿no? Es decir, que a veces el ataque es la forma de pregunta y eso a veces los periodistas saben más que nadie. De hecho, la persona que está haciendo el trabajo es periodista. ¿Por qué? Pues porque lo sufrí constantemente de hacer la pregunta y que os salga, como se dice coloquialmente, por peteneras, ¿no? Porque no le interesa responder, porque no puede responder, porque no quiere responder. Y el gobierno ha subido un poquito el medicamento por ser solidario. Pero eso para la oposición no cuela. Para la oposición es un copago.